Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. No he podido mantener el ritmo deseado para la publicación de podcast, pero aquí me hago presente una vez más para continuar con la exposición de otro más de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo, que como de costumbre aparece en pantalla. Me refiero en este caso al que lleva como título La religión de la ciencia. Y para introducirlo, es muy oportuno comenzar por el siguiente versículo bíblico. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Primera de Timoteo 6:20. En conexión con esto, en el libro del profeta Daniel se anunciaba ya algo cuyo cumplimiento venimos experimentando a lo largo de los últimos 2 siglos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Porque es un hecho establecido más allá de toda discusión que la ciencia ha avanzado mucho más desde la mitad del siglo XIX hasta hoy que durante todos los siglos anteriores de la historia humana. Debido precisamente a esto es que ha ganado cada vez más fuerza la creencia en que solo la ciencia puede conducir a la verdad y que el único conocimiento confiable es el que obtenemos a través de la ciencia. El matemático John Lennox, refiriéndose a esta creencia, hacía los siguientes comentarios. Por desgracia, el tremendo éxito de la ciencia ha llevado a mucha gente a aceptar este mito como verdad científica. Como todo mito, esconde un núcleo de verdad en su interior, pero en algunos aspectos, ese mismo éxito de la ciencia también ha llevado a la idea de que, como podemos comprender los mecanismos del universo sin contar con Dios, cabe concluir con garantías que no hubo Dios alguno que designara y creara el universo en el principio, lo cual es una falacia. Dicho de otro modo, el éxito de la ciencia para facilitar nuestra vida cotidiana a través de todas las aplicaciones tecnológicas que se incorporan a nuestro día a día, ha llevado a la ciencia a envalentonarse y a creerse con la autoridad para pronunciarse de manera final y terminante sobre lo divino y lo humano, con frecuencia negando lo divino y sobredimensionando al mismo tiempo lo humano. Uno de los más comunes síntomas de lo anterior es la llamada falacia de la autoridad, en la que incurren los científicos con mucha facilidad, y que consiste en que muchos de ellos, con renombre y con gran autoridad y reconocimiento en su propio campo de estudio, salen de ese campo e incursionan en asuntos históricos, filosóficos, metafísicos o teológicos en los que terminan pontificando y afirmando muchas evidentes torpezas para las cuales pretenden la misma credibilidad y certeza que reclaman justificadamente para sus pronunciamientos en el campo científico de su especialidad. Porque la lógica más elemental indica que un científico erudito en el campo de su especialidad no lo es también de manera automática en el campo de la historia, de la filosofía o la teología por igual. Ya Augusto Comte, a inicios del siglo XIX, soñó y trabajó para que la ciencia dejara atrás y declarara obsoletas todas las demás formas de conocimiento, comenzando por la teología y pasando incluso por la filosofía, en lo que se conoce como positivismo. La misma filosofía griega en sus orígenes pretendió dejar atrás y desechar los mitos de las grandes mitologías antiguas como explicación de la realidad, apelando únicamente a la razón para proveer estas explicaciones, solo para recibir el mismo golpe de mano
de parte de la ciencia moderna. Pero el positivismo de Comte, liderado por la ciencia, no logró dejar atrás los mitos, sino únicamente transformarlos o sustituir los viejos mitos por nuevos, revestidos con ropaje científico. No por nada J.P. Moreland decía que toda cultura se aferra a su particular mito de la creación. Pues ya es sabido que los mitos sobre la creación están presentes en muchas culturas antiguas, anteriores a la judía, con su relato de la creación en el Génesis. Al que, como lo vimos en el capítulo sobre la teología liberal, muchos califican como un mito más, sin tomar en consideración la gran sobriedad y concisión del relato bíblico al compararlo con los fantasiosos y adornados mitos paganos de la creación propios de las culturas paganas. Pero la cultura occidental, científica y tecnificada, también tiene su mito de la creación. El mito científico de que el universo no requiere de creador alguno, justificando el siguiente pronunciamiento de Gino Gianfrancesco Villegas. No todo es tan solo mito en los mitos, como tampoco todo es ciencia en las ciencias. Muchas hipótesis científicas son, evidentemente, también mitos y cumplen el papel del mito entre sus adeptos. La fe en la ciencia es la nueva mística de la mitología actual. La ciencia es el mito moderno. Así pues, de la mano de la ciencia parece estarse cumpliendo hoy el anuncio paulino. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4:4. Razón de más para prestar atención a las exhortaciones bíblicas, invitándonos a dejar atrás los mitos de todo tipo para acoger la verdad que se nos revela en la historia sagrada recogida por la Biblia, recordando que en ella se encuentra la historia auténtica que desenmascara y combate a los mitos en todas sus formas. El asunto es que el encumbramiento de la ciencia a un pedestal, más allá de todo cuestionamiento, además de no tener en cuenta con toda la seriedad del caso el lado oscuro que la ciencia también ostenta y que se viene manifestando crecientemente desde el siglo XX hasta hoy, da lugar a la ironía de que los más vehementes promotores de la ciencia y opositores de la religión terminan proclamando su propia religión sustituta, la religión de la ciencia o cientifismo. Así se expresó al respecto Charles Colson. En la edad de la razón, la ciencia se presentó como sustituto de la religión, pero pocos previeron que en el proceso la ciencia adoptaría las funciones de la religión. Y la ciencia que adopta las funciones de la religión es ya, por ese simple hecho, mala ciencia, pues se está extralimitando con todos los perjuicios que esto acarrea para sus seguidores. Porque lo cierto es que existe mala ciencia, como existen también mala teología y mala religión. Por eso es necesario el diálogo entre la buena ciencia y la buena teología, para que puedan ejercer juntas la vigilancia requerida para identificar y denunciar todo mal ejercicio de cualquiera de las dos. Pues no se trata de que la ciencia y la teología no sean compatibles. Lo que no es compatible es la mala ciencia con la buena teología, ni la mala teología con la buena ciencia. Por eso hay que puntualizar que tanto la buena ciencia como la buena teología son ambas bendiciones divinas y como tales plenamente compatibles, pues la verdad, en último término, es una sola, sin importar la manera en que la abordemos. Y ambas, ciencia y teología, tienen como finalidad la búsqueda y divulgación de la verdad. No existe entonces una verdad teológica en oposición a la verdad científica, sino que ambas disciplinas son formas distintas de abordar la verdad, que buscan responder preguntas diferentes. El científico y ganador del Nobel Sir Peter Medawar señala así las limitaciones de la ciencia que justifican la teología. La existencia de un límite para la ciencia, sin embargo, se pone de relieve en su incapacidad de responder a preguntas infantiles elementales sobre las primeras y las últimas cosas. Como por ejemplo,
¿Cómo comenzó todo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Dicho de forma escueta, la ciencia responde a la pregunta por el cómo, pero la teología y la filosofía responden las preguntas sobre el por qué y el para qué. Así, el meollo del asunto está en el tipo de pregunta que se está formulando, dándole la razón a David Galcerá al sostener que conocer el cómo de todo no es lo mismo que conocer el por qué. Puntualizamos entonces, una vez más, que la ciencia es la disciplina de estudio de carácter necesariamente preliminar que nos permite conocer los medios, o en otras palabras, el cómo de todo lo que existe. La filosofía y la teología, por el contrario, se ocupan de lo que tiene carácter último, es decir, los principios y los fines que responden respectivamente al porqué y al para qué de las cosas. Francis Collins, el científico norteamericano que dirigió todos los equipos de científicos que durante cerca de 10 años se dedicaron alrededor del mundo a descifrar tal vez el más revolucionario logro de la ciencia reciente, la decodificación del genoma humano, dice con toda la autoridad que le dan su experiencia y credenciales: ningún científico serio actualmente afirmaría que existe una explicación naturalista del origen de la vida. Pero este no es el lugar para que una persona reflexiva se juegue su fe. Y no lo es porque, como concluye Collins, la ciencia no es el único modo de saber. Si usamos la red de la ciencia para atrapar nuestra visión particular de la verdad, no nos debemos sorprender que no atrapemos la evidencia del espíritu. Comparando la ciencia con una red de pesca, que únicamente puede atrapar los peces que son más grandes que los agujeros de la misma red, pero deja escapar todos los que son más pequeños. Y siempre habrá entonces asuntos que escapen al dominio de la ciencia, pues por más que ésta pueda reducir el tamaño de los agujeros de su red, nunca podrá eliminarlos. A propósito de esto, existe una acusación que la ciencia dirige en contra de la fe, en el sentido de que ésta fomenta la creencia en un Dios de las brechas, es decir, un Dios que permite, por lo pronto, explicar algún fenómeno de la realidad aún no explicado satisfactoriamente por la ciencia, pero que, una vez explicado por ella en la medida en que la ciencia avance en su desarrollo, expulsará a Dios de esta brecha o agujero en el conocimiento humano que nuestra ignorancia al respecto le permitió ocupar por un tiempo, hasta que presuntamente no queden ya más brechas que deban ser llenadas por Dios, haciendo de él algo obsoleto e innecesario, y dejando entonces a la fe sin ningún apoyo. Por eso debemos recalcar siempre que la ciencia, la teología y la filosofía responden a preguntas diferentes, como nos lo recuerda Lennox. Es importante recalcar este punto, porque contesta a la frecuente crítica de que Dios es un tapa-agujeros, inventado por los intelectualmente perezosos para cubrir sus lagunas de conocimiento. Por eso el filósofo de Oxford, Richard Swinburne, precisaba que Dios no es una explicación alternativa a la ciencia y por lo tanto no es un Dios tapa-agujeros. La acusación de apelar al Dios de las brechas es pues una acusación sin fundamento, pues la intención de los creyentes al postular a Dios como la causa primera de todo fenómeno de la realidad no es propiamente llenar las brechas que la ciencia no ha podido llenar todavía en la explicación y la adecuada comprensión del funcionamiento del universo, sino en muchos casos señalar los límites o fronteras insalvables que no pueden ser traspasadas de ningún modo por la ciencia naturalista. Al fin y al cabo, la perspectiva de la ciencia siempre será limitada, de modo que por mucho que amplíe los límites de su conocimiento, habrá siempre fronteras que no podrá traspasar. La ciencia debe volver a recuperar la humildad y ser consciente de sus límites, respetándolos en todos los casos, reconociendo la aparición de una frontera
cuando los límites ya no pueden ser ensanchados de manera legítima y segura. Porque en realidad, términos como origen y destino marcan las fronteras del conocimiento científico, fronteras que únicamente pueden ser franqueadas mediante la fe y que justifican aplicar a la ciencia las palabras del salmista. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Salmo 104:9. La ciencia tiene así la responsabilidad de distinguir entre una brecha que se puede llenar y una frontera que no se debe traspasar. Es a la vista de todo lo anterior que adquiere sentido la invitación de Lord Kelvin, científico y creyente por igual, cuando dijo: no tengáis miedo de ser libre pensadores. Si pensáis en profundidad, la ciencia os empujará a creer en Dios, que es el fundamento de toda religión. Descubriréis que la ciencia no es contraria a la religión, sino que le resulta útil. Recordemos que libre pensadores es el nombre que reciben los pensadores surgidos al amparo del iluminismo o la Ilustración francesa, que tomaron la resolución de pensar con independencia de toda instancia de autoridad previa de carácter histórico, cultural o religioso, y que en su lugar decidieron apoyarse únicamente en la experimentación iluminada por la luz de la razón para pensar y sacar así las conclusiones del caso. Pero el problema no es este, sino la agenda encubierta que un buen número de estos libre pensadores tiene, que no es tan solo prescindir de todo lo previo cuando la experimentación y la razón así lo demanden, sino en renegar de todo ello de manera gratuita y aunque no hubiera fundamento para hacerlo. Al hacerlo así, fuerzan sutilmente a la razón y a la ciencia para ponerlas en una artificial e insostenible oposición a Dios, a la religión, a la Biblia y al cristianismo. De hecho, la Biblia recomienda de muchas maneras el sano ejercicio de la razón para corroborar y comprender mejor los contenidos de la fe, transformando así las creencias en convicciones firmes. Ejercicio que ha sido víctima de la distorsión y la degradación a la que lo condujo el racionalismo y el cientifismo cerrados y extraviados por igual de los librepensadores de ayer y de los científicos ateos y agnósticos de hoy, que decidieron tomar a la razón como rehén en contra del cristianismo. Pero los librepensadores de hoy, que empujados a ello por los avances de la ciencia moderna, han podido dejar de lado sus prejuicios y pensar con mayor profundidad que sus predecesores, han tenido que reconocer por esta vía, así sea a regañadientes y a su pesar, tanto la necesidad como el carácter razonable de la creencia en Dios, así como la utilidad de la religión en general y del cristianismo en particular. El librepensamiento se ha visto obligado a detenerse y preguntar por los senderos antiguos para encontrar de nuevo el rumbo, como nos insta a hacerlo el profeta. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Jeremías 6:16. Prestando oído a Dios cuando nos dice: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45:22. Acertó pues Víctor de Champs al declarar que la razón es la que invoca la revelación y la razón se dirige a la revelación. Los hechos, tanto como la reflexión rigurosa sobre ellos, nos conducen al reconocimiento de que el recto ejercicio de la razón no excluye a la revelación, sino que más bien la invoca y la hace necesaria, ya que la visión del mundo que ciencia y filosofía por igual están desvelando es que no nos encontramos en un sistema cerrado, sino abierto por necesidad a la trascendencia de un Dios que, sin dejar de estar en el mundo, está sin embargo y al mismo tiempo más allá de él. Eso significa que por más que avancemos en su comprensión, nuestra perspectiva del mundo será siempre incompleta
y abierta por fuerza a explicaciones procedentes necesariamente de fuera o de más allá de este mundo, haciendo imperativa la revelación. Por eso, si queremos comprender más cabalmente este mundo en el que nos encontramos, tenemos que mantenerlo abierto al Dios que se encuentra más allá de él y tomarlo en consideración con toda la seriedad del caso. Pues el mundo mismo exige esa apertura y la invoca permanentemente. De modo que si no avanzamos con resolución desde la razón natural hasta la revelación sobrenatural, no tendremos al final excusa, justificando la oración del apóstol. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Y con esto termino. De nuevo les informo que si quieren adquirir el libro aquí en pantalla, pueden hacerlo en combo, de 2x1, con un libro de obsequio que les haremos llegar a cualquier lugar de Colombia como primicia, pues la editorial tiene previsto su lanzamiento para mediados del 2022. Para ello solo deben transferir o consignar su valor de 40,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia, que aparece aquí, y hacernos llegar a nuestro correo creerycomprender@gmail.com el comprobante o pantallazo de la transacción con sus datos personales, como nombre, dirección y número de celular, y se los enviaremos en el término de la distancia por Interrapidísimo con pago del flete contra entrega, junto con la información de cuál de estos dos libros, también en pantalla, desean como obsequio. La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y si todavía no lo has hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal, a que nos digan si les gustó y a que lo compartan con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.